Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Como cada semana que tenemos esta misión de parte de Dios de llevar una porción bíblica con su explicación, pidiendo solamente que el Espíritu de Dios sea que revele esta palabra en los corazones de cada uno de ustedes, lo que deciden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, quieran escuchar esta palabra y entendiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que esta, dice la palabra, es enviada y hace el trabajo para el cual fue enviada. Y Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de ustedes y sabe el trabajo que debe hacer esta palabra y las revela a sus vidas a través de su Espíritu Santo. Continuamos con el capítulo número 11 del libro de Segunda de Corintios. Ya en estos últimos capítulos, el apóstol Pablo presenta una vindicación de su apostolado. Él escribió de una manera muy íntima y personal y les recuerda a los corintios que estaban unidos a un Cristo viviente y expresó su profunda preocupación por ello en todo momento. Entonces, estamos convencidos que este mensaje se necesita aún hoy día en la iglesia de Cristo, de mucha bendición, de muchos beneficios. La sesión final desde el capítulo 10 al 13 de esta epístola, el apóstol Pablo se encarga de el llamamiento de él como apóstol. Entonces, él habla de una manera personal en este capítulo 11 sobre la autenticación de su apostolado. En los primeros versículos de este capítulo 11 de la segunda epístola, él dice: ojalá me tolerases un poco la locura. Sí, tolérenme, porque estoy celoso de vosotros con celo de Dios. Os tengo prometido a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En esta palabra, el apóstol Pablo llega a la iglesia de los Corintios y le predicó el evangelio. Él se formó una iglesia y él se había comprometido con aquellos creyentes en casamiento a un esposo que era Jesucristo. Entonces le estaba hablando de con esa pasión, esa intimidad, lo importante que era para él el mensaje, la doctrina, la enseñanza que estaba llevando a la iglesia, y le hablaba de que sí, él tenía un celo, era celoso de ellos, dice, con el celo de Dios, con un celo espiritual, porque él esperaba que ese mensaje que se había llevado a esta iglesia, lo que ellos habían recibido, este mensaje, pues calar en sus corazones, porque dice: yo me he prometido, yo tengo la promesa a un solo esposo y que lo voy a presentar como una virgen pura, o sea, que no hubiese mancha. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea también de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, el apóstol plantea la preocupación. ¿Por qué? Porque habían ciertos grupos, vimos en el capítulo 10, que cuestionaban su apostolado o iban con otras enseñanzas para tratar de derribar la doctrina sana que se le había dado a esta iglesia. Entonces, él da este mensaje como personal de su preocupación para que continuaran en lo que habían aprendido. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia, está hablando del enemigo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Entonces, existe siempre el peligro que pongamos énfasis en dar un mensaje o seguir un mensaje que puede parecer intelectual o que puede parecer que viene de parte de Dios, o que la gente esté usando engaño. Entonces, no podemos descuidarnos con este tema. Hay mucha difusión de la palabra de Dios hoy día,
Pero el apóstol Pablo está haciendo un llamado en ese entonces a la iglesia de los Corintios. Y hoy está haciendo un llamado a la iglesia de Jesucristo. Que vuestro sentido, que su sentido no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que pueden venir muchos mensajes, la gente escucha el mensaje y que se deje llevar por palabras intelectuales, por palabras bonitas, y que no le impulse un crecimiento espiritual, sino para complacer las emociones. Y esto puede, dice el apóstol Pablo, provocar que se extravíen. Entonces, y debemos ver con la sencillez que Jesús presentó el mensaje. Él se comunicó con todas las personas de diferentes niveles sociales y culturales y siempre llevó un mensaje sencillo, que nuestro mensaje, ahora para los que están enseñando la palabra, se centre en Cristo y su obra en la cruz, no en el testimonio de hombres, no en vivencia y en experiencias humanas, porque el apóstol Pablo presentó este celo, esto que le estaba preocupando. Dice, crean que es que estoy loco y que ustedes puedan tolerar que estoy como un loco con esta iglesia, pero es que entiendan que yo me he propuesto presentársela a un solo esposo y que cuando vayan delante de ese esposo, vayan como una virgen pura. O sea, donde no hay mancha, donde no hay contaminación, donde no hay extravío, porque dice, porque así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, que su sentido también de alguna manera se extravíe. Entonces le está diciendo, tengan cuidado con lo que están escuchando. Pablo estaba apelando a ese grupo minoritario que había en la iglesia de los Corintios, que estaba tratando de crear problemas y que estaban tratando de desacreditar aún el ministerio de Pablo. Él ya le había explicado por qué no pasó más tiempo con ellos, que él no era un pastor, no estaba con el llamado de Dios para quedarse ahí, que él estaba como misionero. Él le había explicado todo esto. No había recibido el llamamiento de Dios para ser pastor de una iglesia. Él era un misionero, un evangelista itinerante y que no quería establecer ninguna obra donde otros ya hubiesen colocado un fundamento. Viajaba tratando de llevar el mensaje en zonas donde no había llegado el mensaje. Luego él presenta su mensaje diciendo, soy un apóstol acreditado, y sentía por ello un celo que venía de Dios. Aunque él prefería hablarle acerca de Cristo antes de pasar tiempo defendiéndose a sí mismo, era evidente ahora en estos últimos capítulos que era necesario defender de ese pequeño grupo que estaba tratando de manchar su testimonio o de poner o desacreditar el mensaje de Pablo. Por eso él dice, estaba expresándose como si fuera un loco. Dice, aunque parezca que estoy loco. Entonces, que para Pablo pasar tiempo refiriéndose a este tema no cumplía con el propósito que él tenía en su ministerio de propagar el evangelio. Sin embargo, él tenía que hacerlo a causa de la oposición de los grupos más críticos de la iglesia de los Corintios. Por eso él pidió que le soportaran un poco de esa locura para poder defender su apostolado y poder sentar las bases del llamamiento que Dios le había dado. Durante la época de la primera iglesia cristiana, pues el enemigo usó el método de la persecución. ¿Y qué pasa? Descubrió que con este método de perseguir a los cristianos, pues estaba dando la expansión del cristianismo y que en realidad la iglesia creció en esos primeros 100 años
exponencialmente. El cristianismo se extendió en todo el Imperio Romano. Por el año del 315 había llegado a cada rincón del imperio y todo tuvo lugar durante el periodo de la persecución. El enemigo vio que esta metodología, este método no le servía porque más creció la iglesia. Pues no detuvo su avance y cambió de táctica, se unió a la iglesia. ¿Y qué pasa? Comenzó a enseñar a la iglesia desde dentro. Y aún hoy lo hace en estos tiempos. No es desde afuera que vienen las falsas enseñanzas. Son los que están adentro, que llamándose cristianos, empiezan a persuadir con un mensaje que no lleva el propósito de poner a Cristo en el centro de su sacrificio. Muchos mensajes están centrados en los hombres, en los predicadores, en sus vivencias. Muchos mensajes están centrados en poner carga de obras sobre los hermanos para que se santifiquen o para que ganen el cielo. Entonces, el apóstol Pablo acá ataca la validez. El enemigo o los grupos que se habían infiltrado en la iglesia empiezan atacando la validez de la palabra de Dios e intentan desacreditar al evangelio. Entonces, ese método no funciona, pues trata de desacreditar a los hombres que predicaban el evangelio, en esta ocasión Pablo. Y así intentó por varias ocasiones en diferentes iglesias. Pablo aclaró que prefería estar predicando el evangelio antes que dedicar tiempo para defender su ministerio y hablar sobre su llamado, pero a causa del celo que él sentía por esta iglesia, se ocupó en su defensa. Él le amaba y temía que fueran engañados por el enemigo. Así dice, como Eva fue engañada y había sido sacudida y engañada y persuadida por el enemigo. Pablo sabía que el enemigo trabajaba para que los pensamientos de ellos fueran desviados de su compromiso puro y sincero con Jesucristo y su causa. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que les hemos predicado y se reciben otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio es del que han aceptado, bien lo van a tolerar. En la actualidad enfrentamos también con ese problema de que se presente otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y muchas iglesias abren las puertas a estas enseñanzas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que tengan cuidado. O sea, si cuando dice, tengan pendiente que así como Eva fue engañada, así pueden venir. Que si viene otro evangelio predicando a otro Jesús, ustedes lo van a tolerar porque sus pensamientos, porque se están dejando persuadir. Que si venía un mensaje que niega la deidad de Jesús y presenta a Jesús como que nunca existió o pone en descrédito la obra de la cruz, que entiendan que esto viene como parte del enemigo con su metodología de hacer que la iglesia se disluya. Muchos niegan el nacimiento virginal de Jesús. Están hablando de otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. O si no creen que él realizó milagro, que no anduvo en la tierra, que no se hizo hombre, o que él murió por los pecados del mundo. Entonces están negando su deidad, su señorío y sobre todo su obra en la cruz. Muchos niegan la resurrección corporal de los muertos, niegan que él haya sido Dios hombre. Entonces, si todas estas nuevas creencias niegan estas verdades sobre Jesús, están hablando de otro Jesús. Y se están hablando de Jesucristo superstar, la imagen que vendió Hollywood. El apóstol Pablo dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Consideramos en nuestros tiempos al apóstol Pablo como uno de los más importantes apóstoles. Y él dijo
que en nada era inferior a los eminentes apóstoles de esos tiempos. Quería que los corintios supieran que él era tan apóstol como cualquiera de los otros discípulos de Jesús, simplemente porque él había llegado hasta ellos como un fabricante de tienda y porque se comportaba humilde y su mansedumbre en Cristo no quería decir que no fuera un apóstol, que tenía la autoridad que Dios le había dado que Dios le había dado y lo que implicaba ser un apóstol. Por eso el apóstol Pablo se vio obligado a defenderse. El encuentro con Cristo, camino a Damasco, le transformó de una persona que estaba en contra de Jesús y su mensaje, y él desde ese momento se puso a disposición de quien lo había salvado. Entonces, Pablo, por eso arremetía tanto contra los falsos apóstoles. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque yo les amo, Dios los ama. Más lo hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No me impedirá esta mi gloria. Como un verdadero apóstol, Pablo pudo gloriarse en que él no tomó dinero y en que él estaba más interesado en la integridad del mensaje que en sus propias obras. ¿Por qué dice? Porque les amo y Dios lo sabe. La gloria de Pablo en su debilidad y apariencia con poca impresión era una vergüenza para los corintios. Recordemos que ellos tenían siempre esa idea de una alta cultura y sociedad basada en la ciencia y en la filosofía. Entonces, ellos trataban de avergonzarlo por su humildad. Entonces, él dijo, ¿por qué me presento y por qué continúo aquí? Porque realmente les amo, quiero presentarle a Dios como una iglesia pura y sin mancha. Presentarle que han recibido un mensaje y que permanezcan en Jesús. Dice el apóstol Pablo, lo hago, lo haré para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, sean hallados semejantes a nosotros. Pablo quería exponer a esos grandes apóstoles como que estaban haciendo fraude y que estaban llevando un mensaje que no era el mensaje de Cristo. Dice, esos falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice las cosas muy directas el apóstol Pablo, sin sarcasmo. Él llanamente llama a esos detractores en Corinto, a los líderes en medio de falsos apóstoles y obreros fraudulentos, porque el mismo Satanás dice, se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que hayan personas que se disfracen de ministro de justicia para engañar a la iglesia. Conforme a su obra, que es la condenación que dice el apóstol Pablo. Él está mostrando a los corintios que fijarse o seguir a estas personas o fijarse en la imagen y en la apariencia externa de lo que le iban a enseñar iba a traer consecuencias, porque iban a ser juzgados por sus obras y que así como el enemigo está condenado, así todo lo que hacen obra para Satanás y se disfrazan de ángel de luz, iban a recibir su recompensa. Todo este capítulo el apóstol Pablo, y él habla de su gloria como apóstol y que él se gloria más de lo que ha hecho. Se gloria
de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Él está haciendo por amor a Dios y por amor a esta iglesia. Entonces, importante para la iglesia saber que no todo el que trae un mensaje y utiliza la Biblia no viene de parte de Dios, que aún en nuestros tiempos hay falsos maestros, falsos apóstoles, que entran a las iglesias con el fin, como le decía el apóstol Pablo, para que sean engañados, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, su sentido sean también extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, de lo que han aprendido de Cristo. Cuando habla de su sentido, lo que escucha, lo que ve, lo que habla, lo que toca, o sea, toda la vivencia, sus pensamientos, que sean extraviados por un camino extraño y que no continúen en una sincera fidelidad a Cristo por un mensaje que trae un emisario del enemigo. Que tenemos la palabra de Dios y esta debe ser nuestro manual de consulta para comparar, para medir la autenticidad de los mensajes que estamos escuchando. La palabra es viva, es eficaz y ella lleva un mensaje para dar vida. Si hay un mensaje que es para destruir, para humillar, para maltratar o desacreditar a un ministro de Dios, debemos saber y juzgarlo por la palabra que no viene de Dios. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos las próximas semanas con este libro de Segunda de Corintios, llevando esta enseñanza, esperando que sea Dios que la revele a sus corazones, que el Espíritu de Dios trate con usted aún en silencio de noche, que esta palabra se haga viva en sus vidas y que aprendamos a vivir por la palabra y a permanecer en la palabra. Dios le bendiga.